Vamos a ver los cambios que han habido en la versión 15, la mayoría de los cuales tienen que ver con darnos más poder a la hora de desarrollar aplicaciones web responsivas con mejor usabilidad y más performantes, que es lo que en definitiva nos requiere el mercado actual. También tenemos novedades en esta versión que apuntan a mejorar la experiencia de usuario y la productividad de nosotros como desarrolladores de Nexus. Vamos a comenzar haciendo un overview en formato de demo para ver el tipo de aplicaciones que podemos desarrollar en la 15. Y luego vamos a ver un conjunto de mejoras, recursos, controles, etcétera, que nos van a permitir realizar aplicaciones con mejor experiencia de usuario y también nos van a mejorar la experiencia nuestra como desarrolladores y nuestra productividad. Y finalmente vamos a ver también qué nos brinda la versión 15 para poder desarrollar aplicaciones accesibles que junto con aplicaciones responsivas y con una mejor experiencia de usuario es uno de los requerimientos cada vez más fuertes en el mercado. Vamos entonces a comenzar con la demo. Esta es una aplicación para un evento desarrollada en la 15 donde tenemos acceso a las diferentes conferencias, a los diferentes oradores, a los distintos tracks y también a los salones en donde se están dando cada una de las charlas. ¿Tá? Vemos que al hacer scroll, la barra superior se está adaptando para ocupar menos espacio en pantalla y permitirnos visualizar mejor la información. Vamos a ver también que si agregamos conferencias a nuestras conferencias favoritas, se está refrescando solamente el componente en la barra superior y no toda la pantalla. Podemos ver también los oradores que los estamos mostrando en formato carrusel. Esto es una grilla de carga horizontal. También podemos ver cómo nuestra aplicación se adapta a los diferentes formatos en pantalla. Para esto vamos a utilizar una herramienta de Google que nos permite visualizar o simular los diferentes dispositivos. Entonces, si viéramos esta aplicación, por ejemplo, en teléfono, vemos cómo se adaptó la pantalla, el nombre de la oradora, la empresa y la descripción se cambian de lugar, mejorando la información para verla en este dispositivo. Sabemos también que cómo se va cambiando la pantalla si lo vemos en formato iPad o si lo vemos en formato iPad apaisado. Ven también este sector que nos está mostrando las charlas más populares, que lo estamos viendo desplegado en el iPad apaisado y también cuando vemos la pantalla en formato escritorio, pero la misma se oculta cuando lo estamos viendo en el teléfono o en el iPad vertical. Pero en esos casos aparece una opción que nos permite desplegar o no este panel. Esto lo vamos a estar logrando con los distintos targets que ahora tenemos acceso. Estaban disponibles para Smart Devices y ahora también están disponibles para web. Este es el backend de la aplicación del evento y está generado con el WordPress Pattern. Tiene alguna customización en la Master Page, como por ejemplo se agregó este menú, y en la Home está modificada para agregar los accesos directos a cada una de las entidades. Lo primero a destacar es que la aplicación que genera el pattern tiene un diseño totalmente renovado utilizando el tema Carmine. Vemos que define dos sectores de filtros. El filtro de texto, que correspondería al atributo de descripción de la transacción, va arriba y en caso que haya filtros adicionales se van a ir desplegando en este sector que es colapsable, donde podemos ir agregando tantos filtros como querramos. Cada uno de ellos también se puede mostrar o ocultar haciendo clic en su descripción. A partir del upgrade 10 es posible configurar el pattern para que nos muestre información de la cantidad de páginas y se podría configurar también el utilizar un scroll infinito en vez de la paginación estándar. Vamos a ver, por ejemplo, la pantalla de oradores en donde no hay filtros adicionales definidos y entonces no tenemos el sector de la izquierda. Esta aplicación es completamente responsiva. Podemos ver cómo se visualiza en los distintos tamaños de pantalla y vemos que tenemos acceso a la misma funcionalidad, simplemente que se presenta en la pantalla de forma diferente adaptándose al dispositivo. Ahora que vimos la aplicación en acción, vamos a ver cómo hacemos en GNexus para lograr este tipo de aplicaciones. Lo primero a resaltar tiene que ver con el cambio de la configuración a nivel de la versión en cuanto a las opciones de la interfaz web, en donde vamos a ver que tenemos un nuevo tema que se asigna por defecto, que es el Carmine, que es un tema, como veíamos, completamente rediseñado para funcionar de modo responsivo. La experiencia de usuario, que por defecto es Smooth. El editor de formularios web, que ahora por defecto es el Abstract Layout. Este editor no es nuevo, pero lo que es nuevo en la 15 es que por defecto estamos trabajando ya con el Abstract Layout. También tenemos por defecto que estamos construyendo aplicaciones responsivas. También tenemos una nueva Master Page responsiva.
Es importante notar que tanto la experiencia de usuario Smooth como el Abstract Layout ya existían, porque en GeneXus venimos construyendo aplicaciones responsivas desde hace un rato. Pero lo que es nuevo es que en la 15 estas opciones son las que vienen por defecto, ya que queremos fomentar que se construyan este tipo de aplicaciones. Vamos a repasar en el pattern, que también genera por defecto pantallas responsivas, la propiedad Column Class, que es la que define si una columna se ve o no en cada tamaño de pantalla. El pattern, por defecto, va a asignar al atributo descripción de una transacción una clase www-column, por ejemplo, que está configurada para estar visible en todos los tamaños de pantalla. Y esta es la clase que se asigna al atributo de la descripción de la sesión. Mientras que el resto de los atributos, por ejemplo el room name, va a tener una clase diferente, en este caso www-secondary-column. Si miramos en la configuración del tema, que es donde podemos indicar el comportamiento responsivo de cada clase, bajo el nodo grid-columns vamos a encontrar un nodo www-columns y bajo él vamos a ver la configuración de las distintas opciones que usa el pattern. Si miramos las propiedades definidas para las reglas condicionales de extra small, la clase www-secondary-column tiene un display none, es decir, que va a estar oculto para el caso de las pantallas pequeñas, de dispositivos de tipo teléfono. Y es de esta forma que las columnas de la grilla se ocultan para este tamaño de dispositivo. Por tanto, a partir de ahora, cuando configuramos el pattern, es importante pensar y definir cómo queremos que sea el comportamiento responsivo y asignar las clases a las columnas de forma acorde. Vamos a ver cómo trabajamos en el editor, en el Abstract Layout, de forma de poder definir el comportamiento responsivo de las aplicaciones. Una mejora que tenemos o más poder que tenemos en el nuevo editor es que es más fácil interactuar con el diálogo de los diferentes responsive sizes. Antes la única forma que teníamos era editarlos en una pantalla modal que aparecía cuando le dábamos botón derecho de propiedades, pero ahora el responsive sizes es un elemento más que es posible interactuar a medida que vamos trabajando. De esta forma podemos ir seleccionando los distintos componentes en la pantalla y podemos ir viendo cómo se va cambiando o cómo se va definiendo para cada uno de los dispositivos su layout o su tamaño. Por ejemplo, este componente del Speaker Panels es el que mostraba la imagen del orador, la empresa a la que pertenecía y su nombre. Entonces, en el caso de Extra Small, vemos cómo estamos mostrando la imagen, o sea, del orador, arriba y abajo de eso va a estar esta tabla que me muestra el nombre y la empresa. En el caso de un tamaño small, esto ya estamos hablando del iPad, lo que vamos a querer ver uno al lado del otro. Otra cosa importante de este diálogo es que podemos ver fácilmente la herencia de las propiedades. En este caso, por ejemplo, podemos ver que para las pantallas small se define que la imagen ocupa el 67% del espacio y en el caso de medium ocupa lo mismo, pero no lo vemos en negrita, es decir, que está heredando el valor de la pantalla small. Lo mismo en el caso del large. De esta forma podemos ir jugando con no necesariamente tener que definir los tamaños en cada una de las pantallas. Básicamente la regla es que extra small es independiente y luego medium y large van a estar heredando las propiedades de small. De esa forma no es necesario definirlas todas, sino que podemos ir definiendo solo aquellos casos que serían excepciones. Y en principio trabajamos con 2 tamaños, a menos que sea necesario configurar un poco más. El otro cambio que tenemos en esta versión con respecto a las propiedades que podemos definir en el editor tienen que ver con la información a nivel de filas. Ahora podemos acceder a la altura de la fila y definir diferentes clases si quisiéramos a nivel de fila también. En este caso, por ejemplo, también estamos definiendo clases a nivel de celda. Esto nos va a dar mayor flexibilidad a la hora de poder definir no solo comportamiento responsivo, sino también la visualización de los diferentes elementos.
Otra cosa muy poderosa que tenemos en esta versión es que podemos interactuar con las propiedades de la clase. Por ejemplo, en este caso, el nombre del speaker está utilizando la clase SessionName Class Big, que quedó quizás un poco larga, pero podemos cambiar esas propiedades. Por ejemplo, si queremos que se muestre en negrita o no queremos que se muestre en negrita, directamente desde el diálogo, desde el abstract, desde el editor, sin necesidad de tener que estar yendo a editar el tema. Esto nos va a permitir poder ser más productivos a la hora de poder ir configurando las diferentes opciones de las clases. Volviendo a las PPTs, vamos a repasar rápidamente lo que estuvimos viendo en la demo, donde básicamente vimos las nuevas propiedades que tenemos a nivel de la KB. Tenemos el nuevo tema Carmine, tenemos por defecto que viene la KB configurada para utilizar el Abstract Layout y un Responsive Web Design, y vimos que tenemos una nueva Master Page diseñada también para aplicaciones responsivas. Vimos que tenemos más control a nivel de filas, donde podemos definir la altura y asignarle una clase, lo mismo a las celdas. Vimos también el nuevo diálogo o el mejorado diálogo, porque ya existía, de Responsive Sizes, en donde podemos ir interactuando con cada elemento en la pantalla e ir definiendo la forma en que se visualiza el mismo en los diferentes tamaños. Y vimos también cómo tenemos acceso a modificar las propiedades de cada clase inline, digamos, desde el editor de propiedades de la pantalla, en donde podemos ir al tab class y podemos modificar cada una de las propiedades de la clase directamente desde allí sin necesidad de editar el tema directamente. El editor de temas agregó muchísima funcionalidad para poder definir de forma nativa cosas que antes había que hacer por fuera en el nodo, en la sección de Custom Properties. Vamos a repasar rápidamente los cambios que hubo y después los vamos a ver en una demo en GeneXus mismo. Vamos a tener un conjunto de propiedades nuevas para elementos que ya existían, por ejemplo, que nos van a permitir definir efectos de hoovering para text blocks, para imágenes, para tablas, botones, etc. Vamos a ver nuevas propiedades que nos van a permitir customizar los links para definir cómo se ven, no solo en el caso de hover, sino también cuando ya fueron visitados, cuando tienen el foco o están highlighted, etc. Vamos a ver nuevas propiedades para grids, para poder definir cómo queremos que se vea cada una de las filas o qué queremos que pase cuando no hay datos, cuando la grilla está vacía. Vamos a ver el error viewer, cómo podemos definir las clases para el caso de los errores o en el caso de información para un mensaje en una transacción. Vamos a ver también que tenemos un conjunto de nodos nuevos que nos van a permitir configurar controles como el Navigation Style, es decir, para definir el menú, o el Call Target, es decir, cómo queremos que se manejen los distintos targets a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, que son los que nos permiten lograr efectos como los que teníamos en las sesiones más populares, en donde podíamos ver o no el panel según si estábamos en el escritorio, si estábamos en el teléfono, etc. Vamos a ver nuevas propiedades para pop-ups, etc. Solamente a forma de visualizar rápidamente, a la izquierda tenemos todos los nodos del tema de un tema en la versión 15 y a la derecha tenemos los que teníamos en Evolution, para que se hagan una idea de la cantidad de nuevos nodos y nuevas cosas que vamos a poder estar definiendo. Pero esto es más gráfico si lo vemos en GeneXus, así que vamos directamente a mirarlo en una demo. Vamos a comenzar viendo cómo se configura las distintas visualizaciones de un link. Esto lo tenemos para los text blocks, pero también lo vamos a tener para botones, imágenes, etcétera, en donde podemos definir las clases que queremos que se asignen a los elementos en el caso en que se use como link, en el caso que sea un link visitado, en hover, en focus, en highlight, etcétera. Para cada uno de ellos lo que vamos a hacer es definir una nueva clase que va a indicar cómo es la visualización en cada una de esas situaciones. Por ejemplo, en este caso, lo único que queremos que sea diferente al label action es en el caso de hover. Y lo que se hace típicamente en este caso es definir hover como una clase que hereda de la anterior y que define cuál sería el campo diferente o el atributo diferente, que en este caso es el color, que cambiaría a el color action hover, mientras que el link normal o el text block normal tiene un color black. Vamos a ver las nuevas propiedades que decíamos que tenemos a nivel de grid. Entonces ven que tenemos grid column, tenemos grid row. A nivel de cada uno de ellos vamos a ir pudiendo definir
las clases, y si por ejemplo vemos cómo se configura la grilla Work with, vemos que se puede definir cuál sería la clase row para el caso de una clase para una fila nueva, cómo sería el header, cómo es el texto de lo que estamos cargando en la grilla, cómo es el texto que queremos que se vea cuando no hay datos. Entonces, por ejemplo, podemos configurar que en la grilla, esto es una nueva propiedad, que en la grilla que se le define qué es lo que dice cuando no hay ningún dato que cargar en la grilla, y con estas dos propiedades podemos definir cómo se visualiza ese mensaje si queremos utilizarlo. También tenemos las propiedades a nivel del Error Viewer, en donde tenemos el nodo Error Viewer y el nodo Error Viewer Line, en donde podemos configurar diferentes líneas dependiendo si queremos utilizar una visualización diferente en el caso de error o en el caso de info. Y de esta forma podemos configurar cómo se visualiza, si lo queremos en una caja, si queremos qué color, etc. Podemos visualizar de forma diferente los errores de la información, etc. Decíamos que no solo tenemos nuevos elementos en nodos que ya existían en el tema, sino que también tenemos nodos completamente nuevos, como puede ser el pop-up, donde podemos configurar el header, la clase de contenido, etc. Tenemos también nodos que van a corresponder a los diferentes user controls. Por ejemplo, podemos configurar el query viewer u otros user controls que tengamos en nuestra aplicación. Y también tenemos nuevos nodos para controlar el Navigation Style y el Action Group, que estos los vamos a ver un poco más adelante cuando veamos para qué se utilizan.